Bueno, entonces vamos a seguir con este asunto de la tradición higiénica y deportivizada de la educación física. Ya veníamos hablando de, digamos que la creación de la educación física como tal tiene unos orígenes con el asunto de la higiene y con el asunto del deporte de alto rendimiento y de representación específicamente, y también decir que ese programa de formación inicial que fue en la Universidad Pedagógica Nacional y después el primer programa de educación física en la Universidad de Antioquia, digamos que está mediado, está permeado por una idea higiénica y sobre todo muy deportivizada. Entonces nos dice Moreno et al. que la educación física en el proceso de modernización de Víctor Jairo Chinchilla, ese es un texto, analiza esas relaciones entre la educación física, la cultura política de la primera mitad del siglo XX. En él se resalta el ideal del ser humano integral, ese asunto del mensane incorpore sane, deduciendo que hay un énfasis formativo hacia el fortalecimiento moral a través del cuerpo. También se analiza un ideal cívico y normativo que se realiza a través del uso de formas de organización para la práctica de actividades físicas, tanto en el espacio individual como en el espacio social. Entonces ya digamos que de entrada e históricamente la educación física ha tenido una vinculación muy fuerte, no solamente con el asunto de la higiene y de la salud, sino también del control corporal, de la moral, de la cívica. Digamos que ha tenido una fuerte tendencia ahí y digamos que también esos primeros programas de formación estaban bastante anclados a ese ideal de formación higiénica y de formación deportivizada. Hay una, entonces, tradición deportivista de la educación física, en la que a partir del 60, de 1960, se moviliza una idea de deportivizada de la educación física, se reproducen unos currículos deportivistas, hay 4 cosas pues que digamos muestran fuertemente esta tendencia deportivizada. La primera es la creación de unos currículos bastante deportivistas, y en el caso, por ejemplo, de la Universidad Pedagógica Nacional y también de la Universidad de Antioquia, el currículo universitario estaba constituido básicamente por deporte. Entonces veían baloncesto 1, 2 y 3, fútbol 1, 2 y 3, voleibol 1, 2 y 3, atletismo 1, 2 y 3, gimnasia, y así con muchos deportes. Digamos que lo que constituía toda la formación era el deporte, pero no solamente eso, vale la pena resaltarlo, sino que la evaluación misma dentro de esos cursos tenía que ver con la capacidad que tenía el estudiante de desarrollar la técnica deportiva, la táctica deportiva. Por lo tanto, había, digamos, un aprendizaje del profesional en términos de lo técnico, pero, digamos, una disolución del saber pedagógico, porque no había, digamos, ese interés de poder formar a través del deporte, sino que había ese interés de ser eficientes a través del deporte. Entonces, primero, esos currículos deportivistas. Segundo, la llamada tecnología educativa y este asunto del proceso producto, que es una, digamos, un ideal empresarial que entra a la educación, y en ese sentido también configura una fuerza de la educación, digamos, bancaria, de la educación en la que se transmite un saber y se espera, digamos, el aprendizaje instantáneo, y ahí la técnica deportiva se vuelve una cosa, pues, digamos, muy fuerte. Ahí se da también la creación y actuación de Coldeportes en 1968, y ese Coldeportes empieza a tener mucha influencia en los currículos de formación de la educación física superior y también de la educación física escolar. Entonces, digamos que ya, si estamos diciendo que es Coldeportes quien está curricularizando, pues hay una idea de deporte que fuertemente está, digamos, permeando los programas de formación. Y además la línea de medicina deportiva que viene con el llamado Convenio Colombo-Alemán, que se da entre 1973 y 1984. Ahorita ampliaremos un poco este asunto del Convenio Colombo-Alemán. Y podríamos entender entonces que esa deportivización es una paulatina pero inexorable colonización de la educación física por el deporte, es decir, sustituir todos los valores, todas las creencias, todos los imaginarios, todo lo que constituye la educación física por los ideales única y exclusivamente del deporte.
Y esa tradición deportivista permanece dominante en el campo de la educación física en Colombia hasta hoy, aunque se imbrinca, se va cruzando con unas diferentes críticas y unas propuestas de renovación. Aquí muy importante esta tesis doctoral de Karen Lorena Gileuze, que estudia pues esa historia de la renovación y de la crítica a la educación física deportiva en Colombia, muy interesante también. Y bueno, entonces decir que desde esa década de los 60 se reconoce una fuerte vinculación por unos códigos y unos sentidos del deporte para la formación de los licenciados en educación física del país. Se reconocen unos currículos muy marcados por la enseñanza de la técnica de los deportes, abundan los cursos sobre deportes y parece que la preocupación de la formación se reducía a que los estudiantes ejecutaran bien un gesto técnico. Se evidencia entonces un interés por los saberes funcionalistas y técnicos.